En marzo, cuando se puso en marcha la contingencia y confinamiento voluntario por la pandemia del coronavirus, creció la violencia de género, según la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa. A causa de esta crisis, los refugios para mujeres maltratadas por violencia machista en Aguascalientes, en Guanajuato y en el Estado de México ya están al 110% de su capacidad. En el resto del país, la mayoría de albergues está al 80% de su capacidad y en 2 semanas han tenido un 5% de aumento en solicitudes, es decir, 17 mujeres con sus hijas e hijos que ingresaron a algún refugio. Esto se presentó sobre todo en Coahuila, Yucatán, Chiapas y Ciudad de México. Además, los reportes de orientación y atenciones que da la red por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico y redes sociales aumentó un 60%. En cuanto a la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia reveló que en el mismo mes crecieron los reportes recibidos en su línea de seguridad por violencia familiar. Los datos compilados indican que del 1 al 31 de marzo se recibieron 65 reportes de este tipo de violencia, cifra que presenta un incremento del 33% respecto a la registrada en febrero y del 70% en comparación con marzo de 2019. 9 de cada 10 de esas llamadas fueron realizadas por mujeres que vivieron la agresión o la presenciaron. En el 66% de los casos, la agresión reportada fue física y en el 33% la violencia fue psicológica y o emocional. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, @cmujerescdmx, da a conocer que los servicios de atención integral a la violencia de género operan con las abogadas de las mujeres de 8 a 21 horas en las 24 agencias, 16 sedes en las coordinaciones territoriales, 1 en cada alcaldía, 8 especializadas y en guardia nocturna. Si usted requiere más información, comuníquese al teléfono 55 12 27 72 extensión 402. Saray Mariscal, 21 Noticias.